Saludo a los que están en la transmisión. Bendito sea el Señor. Recuerda, estamos en el tiempo de Cuaresma, la última semana de Cuaresma. Tiempo de cambio, tiempo de retorno a la casa del Padre. Tiempo favorable, mi querido hermano. Tiempo de gracia, tiempo de salvación. Vamos a entrar a meditar en la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Los católicos, en cada Eucaristía decimos algo poderoso, mi querido hermano. Lo decimos. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Vamos a la lectura hoy del libro de Génesis, donde se va a hablar de Abraham. Abraham, llamado el padre de la fe. Un hombre que tuvo gran fe en Dios. Porque fe es lo que nos falta a ti y a mí, mi querido hermano. Y cuando hay fe, nos van a alcanzar muchas promesas, mi querido hermano. Nos van a alcanzar. Ni quiere que buscarlas, nos van a alcanzar las promesas. Cuando tú tienes fe en Dios, cuando tú confías en Dios, cuando te abandonas en Dios. Ayer lo hablamos de estos 3 jóvenes que eran israelitas, que fueron lanzados al horno encendido, pero tenían el nivel de fe más alto, que era el abandono. ¿Qué hizo Dios? Los guardó, los protegió, los defendió, y su testimonio hizo que el rey se convirtiera y que el rey dejara la idolatría, y ahora ese rey creyera en un solo Dios, el Dios de Israel, por el testimonio de 3 jóvenes que tenían fe en Dios. Una fe, ayer lo explicaba, que el nivel más alto de la fe es el abandono, mi querido hermano, que te abandonas en Dios, o sea, que te pones en sus manos. Pues hoy Génesis va a hablar de Abraham, un hombre que tuvo fe en Dios, que dejó su papá, su familia, mi querido hermano, y se va a hacer la voluntad de Dios. Estaba acomodado este hombre donde él estaba, y le habló el Señor: deja tu tierra, tu parentela, y ven y sígueme. Y hace caso, deja todo, mi querido hermano, y se abandona a la voluntad de Dios. Y él es llamado el padre de la fe, Abraham. Y por ser el papá de la fe, este hombre Abraham, muchas promesas lo alcanzaron, mi querido hermano. Tú y yo somos parte de esas promesas de Abraham. Tú y yo, mi querido hermano. El más, Abraham es el padre de las 3 religiones más grandes del mundo. Abraham, judaísmo, el islam, creo que es el islam de los musulmanes, los musulmanes, el islam, el islam, creo que es lo mismo, el judaísmo y el cristianismo. El papá, ¿quién es? Abraham, mi querido hermano. Tener fe en Dios va a traer muchas promesas, nos van a alcanzar, mi querido hermano. Mira cómo habla el libro de Génesis. En aquellos días Abraham cayó rostro en tierra, y Dios le habló así. Abraham se abandonó en Dios. Rostro en tierra cayó Abraham. ¿Qué significa esto? Señor, tú eres el todo, yo no soy nada. La humildad, mi querido hermano. Me abandono, Señor, totalmente. Por mi parte, mira cómo le habló el Señor a Abraham: por mi parte, esta es mi alianza contigo. Serás padre de muchedumbre de pueblos. Mira cómo le habla: serás padre de muchedumbre de pueblos. En el momento Abraham no era padre de nadie. El más, su esposa era estéril, Sara. Escucha eso, era estéril. Y le habla a Dios: serás padre de muchedumbre de pueblos. Y mencionado que él es el papá de los judíos, los cristianos y del islam, o los musulmanes, mi querido hermano. El papá de las 3 religiones más grandes del mundo. Un solo padre, Abraham. En ese momento Abraham no tenía hijos. El más, su esposa, lo repito, era estéril. Pero Dios le habló y él creyó en la palabra del Señor. El más, cuando Dios le habla a él que salga de la tierra donde está, lo hace, mi querido hermano. Es un acto de obediencia, porque en la fe va unida a la obediencia, mi querido hermano. Fe, confianza, obediencia, mi querido hermano. Por mi parte, esta es mi alianza contigo. Serás padre de muchedumbre de pueblos. Serás, o sea, ahora no lo eres, pero lo serás. Lo serás. Ya no te llamarán Abraham, sino Abraham. O sea, le cambió el nombre. Porque te hago padre de muchedumbre de pueblos. Te haré fecundo sobremanera. Sacaré de ti reyes y naciones nacerán de ti. Mira lo que le está profetizando el Señor.
En otras palabras, ¿qué significa esto? Que te dice Dios: si tú confías en mí, te abandonas en mí, a mí me obedeces, yo haré esto y esto en ti. Eso que Dios le habló a Abraham, te lo habla a ti y a mí hoy, mi querido hermano. ¿Cuánto estamos dispuestos a obedecer a Dios y a confiar en Dios y a abandonarnos en Dios? Un santo dice porque él ya murió, pero creemos en la comunión de los santos, mi querido hermano. Dice el santo: cuando uno toma una acción, Dios va a reaccionar. Cuando Dios vio la acción de Abraham, que fue capaz de obedecerlo, mi querido hermano, y desacomodarse donde estaba, ahora Dios va a reaccionar. Y le va a hablar de esta manera: por mi parte, esta es mi alianza contigo, Abraham. Serás padre de muchedumbre de pueblos. Ya no te llamarán Abraham, sino Abraham, porque te hago padre de muchedumbre de pueblos. Te haré fecundo. Te haré fecundo. Recuerda, no tenía hijos. Su esposa era estéril. Sobremanera, sacaré de ti y reyes nacerán de ti. Mantendré mi alianza contigo y con tu descendencia en futuras generaciones, como alianza perpetua, o sea, eterna. Seré tu Dios y el de tus descendientes futuros. Les daré a ti y a tu descendencia futura la tierra en que peregrinas, la tierra de Canaán, como posesión perpetua, y seré su Dios. El Señor añadió a Abraham: por tu parte, guarda mi alianza, tú y tus descendientes en sucesivas generaciones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hermanito, todo esto que escuchamos ahora sobre Abraham, vamos a ubicarlo en ti y en mí en este momento. Hoy Dios te habla a ti y a mí. Hijo, hija, si tú a mí me obedeces, si tú en mí confías y te abandonas en mí y crees en mí 100% y dependes de mí, yo haré esto y esto contigo. Habrán premios. Prometo hacer esto y esto. Cuando Abraham le obedeció a Dios y le creyó a Dios, o sea, confió en Dios, ¿qué hizo Dios? Una alianza con él. ¿Qué significa esto? Que cuando uno tiene fe en el Señor, de verdad fe en el Señor, y se abandona en Dios totalmente, mi querido hermano, vendrán muchas bendiciones. Te van a alcanzar. El mismo Dios te las va a conceder, mi querido hermano, por el acto de obedecer y confiar en Él. Ahora la pregunta es: ¿cuántos de nosotros en verdad a Dios obedecemos? ¿Cuántos de nosotros en verdad confiamos en Dios? Que nos abandonamos totalmente en su voluntad, que le hacemos caso, mi querido hermano. ¿Cuántos? Mira, Dios le está hablando a Abraham. Abraham, rostro en tierra. Y Dios: ahora yo te digo esto, Abraham. Y comienza el Señor a hablarle a futuro. Haré de ti esto y esto. Serás fecundo. Muchos nacerán de ti, reyes, naciones. Y Abraham, un momento estaba anciano, su esposa estéril, mi querido hermano. Y ya estaba la promesa. Es más, si tú vas a Romanos capítulo 4, versículo 21, Romanos 4, 21, dice Pablo hablando de Abraham, que Abraham decía esto: Dios es capaz de cumplir aquello que ha prometido. Así habló Pablo de Abraham, porque a Abraham Dios le habló, pasó el tiempo y aún no se cumplía lo que Dios le había dicho, mi querido hermano. No fue que Dios le habló y al instante ocurrió. No. Todos son procesos, mi querido hermano. Le habló Dios y pasaron años para que se cumpliera todo eso. Primero en su hijo Isaac, y de ahí para allá hasta el día de hoy, mi querido hermano. Pasaron años. O sea, Dios le dio la palabra a Abraham, pero no se cumplió al mes o a los 2 meses o al año. No, años, mi querido hermano. Él envejecía, tanto él como su esposa, y aún no eran fecundos, no tenían hijos. Pero él seguía esperando en Dios. Dice la Biblia que él miraba la promesa y no miraba su cuerpo. Decía él: Dios es capaz de cumplir aquello que ha prometido. Él me prometió a mí que yo sería fecundo y sería padre de muchedumbres, que de mí saldrían reyes y pueblos.
y habrá descendencia perpetua. Él me lo prometió. Miraba la promesa. Tú y yo, y nuestro caminar, cuando las cosas no van bien, cuando van mal y de mal en peor, y Él ve mejorar, desmejoramos en la salud, en la familia, en la economía, en los estados de ánimo, o hasta en la fe, desmejoramos. Miramos la promesa de Dios, ¿o qué miramos? O miramos nuestras realidades, mi querido hermano. Un santo dijo, y ahora lo estaba meditando en la oración: la fe en Jesucristo no niega realidades, tiene el poder de cambiarlas. Abraham no miraba su realidad, miraba la promesa. Dios lo prometió, Dios lo va a cumplir en su tiempo, y esperó pacientemente. Pero ¿cuántos tiramos la toalla? Dios ha prometido salvarte, perdonarte, levantarte, sanarte, liberarte, abrirte caminos, prosperarte, liberarte y tantas cosas más. Promesas. ¿Cuántos estamos mirando la promesa más que la realidad? Mira lo que Pablo dice de Abraham. Que Abraham decía: Dios es capaz de cumplir aquello que ha prometido. Así hablaba Pablo de Abraham. ¿Y qué pasó? Pasó el tiempo, los años. Abraham miraba la promesa, no su cuerpo, no su vejez, no su limitación. No miraba que Sara era estéril, sino que miraba la promesa. Si Dios lo prometió, lo va a cumplir. Y le tocó caminar, mi querido hermano. Yo siempre he dicho que tener fe de momento es fácil. ¿Sabe qué lo dudo? Caminar en fe. El día a día, la noche a la noche, mi querido hermano. Eso es lo más duro. Cuando te enfrentas a sucesos contrarios a tu fe, mi querido hermano. Cuando estás creyendo que Dios te sanó y ves que te estás muriendo cada día más y más, mi querido hermano. Cuando tú crees que te prosperó y cada día más quebrado, mi querido hermano. Cuando tú crees que le abre puertas y lo que ves que se te cierran puertas, mi querido hermano. ¿Qué hay que hacer ahí? Mantener la mirada en la promesa, en Dios, no en la realidad. Porque Dios es capaz de cambiar esa realidad, mi querido hermano. Para Él nada es imposible. Por eso llamado el Padre de la fe. Se mantuvo firme hasta que Dios cumplió lo que le había prometido. Hoy han pasado muchos siglos. Hacemos parte de la descendencia de Abraham, mi querido hermano. Más hay un canto que cantamos mucho. El padre Abraham tuvo muchos hijos. Yo soy uno. Tú también. Lo cantamos, mi querido hermano. Ahí Dios cumplió lo que le había prometido. Hermano, cuando a Él lo obedecemos y en Él confiamos, Dios nos promete muchas bendiciones, mi querido hermano.